La homofobia es uno de los grandes problemas no resueltos de nuestro Estado y de nuestra sociedad. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la homofobia se refiere al rechazo a las personas por su orientación sexual no heterosexual, es decir, el rechazo o la no aceptación hacia las personas que son lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, transexuales o intersexuales. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 84% de las personas LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, han sido víctimas de discriminación o de violencia homofóbica. Esto quiere decir que 8 de cada 10 personas gays han sido víctimas de violencia homofóbica, incluyendo bullying. ¿Por qué es tan importante hablar del bullying homofóbico? Porque tiene consecuencias desastrosas. Según datos de la Universidad Estatal de San Francisco, los jóvenes gays o lesbianas tienen una probabilidad 8 veces mayor de haber intentado suicidarse. Este es un problema gravísimo que no tiene que ver con la falta de recursos personales de una sola persona. Es algo que las personas, los jóvenes LGBT están viviendo encarnadamente y es un problema que viene desde la sociedad. Si la sociedad entera no se pone de acuerdo para resolver este problema, vamos a seguir viendo estos altos índices de suicidio entre jóvenes gays. En días recientes supimos del caso de un joven que por bullying homofóbico se quitó la vida. Este no es el problema de un solo muchacho que quizás no haya tenido los recursos para resolver su problema emocional. Es una falla de la sociedad entera. Tiene que ver con las familias, que no sabemos aceptar a nuestros hijos y a nuestras hijas homosexuales. Tiene que ver con las escuelas que no tienen programas para atender el problema del bullying homofóbico. Este es un problema de la sociedad homofóbica en la que vivimos, donde es aceptable burlarse de alguien por su orientación sexual. El problema de la homofobia se resuelve empezando con uno mismo, revisando por qué soy homofóbico, por qué rechazo a las personas homosexuales, quién me enseñó que eso era aceptable. En segundo lugar, debemos informarnos. La homosexualidad no es un problema de comportamiento. Una persona nace con su orientación sexual y es algo que no se puede cambiar. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestras actitudes hacia la homosexualidad, empezando por una toma de conciencia personal. Una vez que como individuos nos informemos y aceptemos la realidad de que nacimos en una sociedad homofóbica, podremos cambiar y reaprender esos patrones sociales y culturales. La familia. Es importante que en la familia haya aceptación total de los jóvenes y las jóvenes lesbianas, homosexuales y bisexuales. ¿Por qué? Porque no es suficiente nada más no correr al joven de la casa y con eso sentir que ya cumplimos a no rechazarlo. Es importante hablar acerca de quién le gusta, cuáles son sus intereses, cómo se siente, mantener un diálogo constante, un diálogo profundo con nuestros hijos y con nuestras hijas acerca de la vivencia de su sexualidad, que no nada más es una cuestión coital. La sexualidad se vive en la afectividad, se vive en el erotismo, se vive en las relaciones interpersonales y no se limita simplemente a un acto sexual. En la escuela, es importante que el tema de la homofobia sea tratado abiertamente. México es uno de los países más avanzados en materia de educación sexual y sin embargo no lo vemos en las aulas, en todas las aulas de nuestro estado. Tenemos un currículo muy avanzado en formación cívica y ética y en ciencias, en biología, que incluye el tema de la orientación sexual y sin embargo las maestras y los maestros no están capacitados no solo para hablar del tema y de lo que implica, sino también para identificar casos de violencia homofóbica que pudieran ser resueltos antes de que tengan consecuencias fatales. En la sociedad, es importante trabajar para que la homofobia desaparezca. Según la Constitución mexicana, todas las personas tenemos los mismos derechos para amar y ser amados, los mismos derechos para vivir en familia, de la manera en que querramos conformar nuestras familias. Sobre todo, tenemos los mismos derechos para desarrollarnos plenamente, y esto incluye también en el ámbito amoroso, sexual y afectivo.
Las investigaciones sociocognitivas nos demuestran que la homofobia es algo que se aprende. El rechazo hacia las personas homosexuales, bisexuales o transgénero es algo que aprendemos desde muy pequeños. Y casi siempre esa violencia homofóbica es dirigida a las personas que no cumplen con el estereotipo socialmente aceptado de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer. Por eso ejercemos violencia hacia los niños que se portan afeminados, hacia las niñas que no cumplen con el patrón de lo que debe ser una niña bonita, buena, amable, y sobre todo hacia las personas que no se desarrollan de la manera en que la sociedad dicta que se deben desarrollar. Para poder resolver este problema necesitamos cambiar este concepto social del deber ser. Necesitamos ampliar nuestro concepto de lo que es una sexualidad saludable. Existen recursos para atender la violencia homofóbica, pero tenemos una responsabilidad individual de alzar la voz cuando veamos un caso de violencia homofóbica o de bullying homofóbico. Sobre todo, invito a las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero o transexuales a que también alcen la voz, a que también expresen en sus familias, en sus escuelas, en sus lugares de trabajo, que la homofobia no es aceptable en ninguna de sus manifestaciones. Les invito también a que se acerquen a los servicios tanto de salud mental, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a organizaciones comunitarias que trabajan el tema de educación sexual y de salud sexual para que puedan atender los problemas de salud mental que devengan de vivir en una sociedad con homofobia generalizada. En la página web del Colegio de Sonora podrá usted encontrar una lista de recursos de apoyo, ya sea a las personas LGBT que lo requieran o a las personas heterosexuales que estén viendo o que estén observando una situación de violencia, para que esa persona pueda recibir el apoyo que necesita en el tiempo en que lo necesita.